Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en este espacio que hemos dado a llamar Haciendo Buena Letra con los autores de Editorial Planeta, en este caso con un querido amigo, Klaus Gallo, que nos sorprendió con un libro sumamente original. Es un gran historiador, ustedes lo deben conocer por su obra histórica. Este también es un libro histórico, pero muy específico, que nos habla de una etapa determinada de River Plate. ¿Cómo estás, Klaus? Muchas gracias por estar. Hola Felipe, muchísimas gracias por la invitación y un placer volver a estar en contacto contigo. ¿Cómo nació tu pasión riverplatense? Y lo cuento ahí un poco en el libro, ¿no? Por mi viejo se hizo hincha de River por un abuelo eh, y bueno, empezó a ir a la cancha de chico, vio a la máquina Claro. eh, y cuando a mí me empezó a gustar el fútbol, él seguía, no iba mucho a la cancha, pero o incluso estuvimos afuera un tiempo, pero a partir de mis 9 años más o menos ya a mí me gustaba mucho el fútbol y me empezó a llevar a la cancha, ¿no? ¿Mm? Y, y ¿Y ahí- bueno, sí, ahí- digamos, ese es el motivo, ¿no? Mi viejo y yo enganchándome con River, ni bien empecé a ir a la cancha a los 9 años, ¿no? Y uno le cuesta imaginarse un señor historiador como don Ezequiel Gallo, convertido en una especie de Tano Pazman, ¿no? Como contás ahí frente al Sí, televisor. tal cual, yo me imaginé que esa descripción que hacía de mi viejo iba a referir a Pazman, ¿no? Porque él era un poco, no tan vehemente como esa Claro, afirmación, por lo menos que se ve sí, de ese personaje, pero era un poco así, ¿no? Perdía la paciencia muy rápido y había toda una cuestión que yo deslizo en el libro que cuando a mí me toca ver los partidos con él, eh, él justificaba un poco esa impaciencia porque decía que él había estado acostumbrado a ver los grandes equipos de los claro, 40 y 50, la máquina claro, y claro. los equipos ganadores de los 50. Entonces yo me sentía que estaba, a mí me estaba tocando una etapa de River mucho más bajón y que Claro, encima tenía que ligarme, me frustraba mucho cada vez que mi viejo me decía, no, estos troncos de ahora, claro. al lado de ¿viste? Los cracks que yo vi, y era muy recurrente ese comentario, entonces a mí me frustraba mucho y me daba bastante bronca. Curioso, ¿no? Que uno que dedicarle un libro a una etapa de fracasos, ¿no? Una etapa tan larga de fracasos. Sí, Generalmente los libros hablan de la épica, sí, de la sí, gloria. Pero bueno, sí, no tal está cual. exento también, porque cuando uno lee un poco de qué estamos hablando, de esa sequía entre el 58 y el 75, digamos, ¿no? Hay 11 subcampeonatos, o sea que... Sí, es impresionante. Y yo al final, en el epílogo, Ujú. publico una tabla que sacó el gráfico en el número dedicado al campeonato ganado en el 75, y River gana, o sea, River saca 7 puntos más del segundo si se toman esos 17 años, ¿no? Claro, O sea, claro. con equipos que habían ganado 5 o 6 campeonatos en ese periodo, ¿no? Igual River fue el que más puntos sumó. Entonces, yendo un poco a tu pregunta, yo siempre tuve como no sé si una obsesión, pero cierto enganche con todos esos años, porque justamente por lo que marcabas, ¿no? Porque veía que año tras año River arrimaba, salvo 3 o 4 años, ¿no? Siempre arrimó, siempre estuvo en la lucha por el campeonato hasta el final, y además con tremendos jugadores, ¿no? Claro, sí, Entonces sí. fueron 17 años, pero año tras año era candidato y justificaba eso llegando ¿no? A segundo, tercer puesto, salvo, como te digo, 3 o 4 años que estuvo un poco más abajo, pero entonces a mí me parece que hubo muchos grandes jugadores que Sí, nunca se les dio ganar el campeonato con River y era una forma de reivindicarlos, ¿no? Un poco como claro, pasó, similar a lo que pasó con la selección este año, ¿no? El año claro, pasado cuando claro. La Copa finalmente ganó América. la Copa América, después, qué sé yo, fueron 20 y pico Sí, de una años, sí. locura, una locura. Remite un poco a eso y por eso hay una cita de Hernán Crespo Sí, que sacó una columna justo después de la Copa América. Me
parecía un paralelo, una analogía interesante, por eso le incluí un párrafo ahí, ¿no? Eh, Total. entonces, ese es un poco el motivo. Son jugadores que yo, con los cuales muchos de ellos yo me encariñé, porque los llegué a ver Ujú. jugar y no fueron campeones. Y, y me parece que, pues sí, la historia de River está tan plagada de éxitos, ¿no? Y ni Sí, hablar claro. en la actualidad, el ciclo Ujú. del muñeco Gallardo, que Total. me parecía que se merecían esos jugadores, esos técnicos, un trabajo, un estudio pormenorizado, analizando lo bueno y lo malo de esos años, ¿no? Pero hay mucho de Totalmente. bueno, hay Sí. mucho de positivo. Estaba Eh, pensando en, mucha gente joven nos ve, que quizá no sepa de dónde viene el apodo de gallina, y está bueno contarlo, ¿no? Lo de sí, las finales con Peñarol, si nos querés contar claro, un poquito, sí, cómo fue eso, ¿no? sí, sí, sí. Eso surge, como decís vos, a las pocas semanas de perder River la final con Peñarol, Santiago de Chile. Un tercer partido, ¿no es cierto? Un partido de desempate, un tercer partido, exacto, que pierde ¿Mm? 4-2. Eh, creo que es el primer, cuando juega su primer partido, pues estaba jugando al mismo tiempo el campeonato local, ¿no? Como ocurre Claro. siempre. Cuando retoma el campeonato local, le toca jugar contra Banfield, en la Ujú. cancha de Banfield, y Taladro, un hincha que estaba al lado del alambrado tiró una gallina a la claro. cancha, ¿no? Ahí Y a quedó. partir de ahí quedó el estigma del apodo, y además por muchos años después esa práctica se dejó de lado, pero hay muchas filmaciones de esos años, fines de los 60, principios de los 70, donde se ve eso en otras canchas también, ¿no? Juega River Claro. de visitante y la hinchada local tira una gallina a la cancha, ¿no? El tema Y era está, porque River iba ganando 2-0 y terminó sí, perdiendo 4-2, como le pasó a sí, Argentina con Uruguay, ¿no? La primera final del mundo, ¿no? del mundo, sí, algo parecido, sí, tal cual. Lo que pasa que fue, en el caso del partido ese de River, ese partido está en YouTube, es una pocas filmaciones de un partido entero de River de la década del 60. Hay algunas otras, pero muy pocos. Y bueno, la verdad que a mí eh, el efecto retrospectivo fue terrible. O sea, Claro, uno ve a un River espectacular en el primer tiempo, dominando totalmente y poniéndose 2-0, y de golpe en el segundo tiempo empieza a salir todo mal. claro. Y hay una serie yo me meto con una serie de explicaciones de por qué ¿Mm? Peñarol, por qué se dio ese vuelco tan negativo para River, y surgen algunas cuestiones, ¿no? Una decisión de un técnico, un cambio que hace, muy curioso, porque yo no tenía idea que en esos tiempos que empezaban a permitirse los reemplazos en pleno partido, solo se podía reemplazar un jugador de campo, además del arquero, pero ese jugador de campo tenía que ser cambiado antes del final del primer tiempo. Ah, mira, Una no cosa muy sabía, no, curiosa. no tenía idea. Y no, yo tampoco. Y entonces Cesarini, que era el técnico de River, lo ve mal al marcador de punta, lo ve como que va a estar complicado para el segundo tiempo y lo saca a los minutos 44, suponete. Y Ujú. pone un Claro, delantero. Lo claro. raro es que pone un delantero cuando está 2-0 arriba y saca un marcador de punta. Entonces yo Ujú. estuve viendo un poco algunas declaraciones porque salían algunas cosas, ¿no? Como que el que mandó entrar no quiso entrar porque jugaba Bayo, creo que se llama, Crap Bayo, Ujú. jugaba de 5 y no quería ir de marcador de punta. Entonces, el único que aceptó entrar era un delantero, la Liana, y eso hizo cambiar todo el esquema del equipo, Claro, ¿no? claro, Varios jugadores cambiaron de lugar y en el segundo tiempo River era casi como si fuera otro equipo, ¿no? claro, Y pasaron por Peñarol arriba. aprovechó eso. Hay un tema también con Amadeo Carrizo parándole Sí, una pelota con el pecho cuando iba 2-0 y que eso enfureció a los jugadores de Peñarol. Era Peñarol, ¿no? Sabemos lo que claro, significa sí, sí. Peñarol en Europa. La garra charrúa. Exacto, exacto. Y que eso Claro. los agrandó y entonces, bueno, entre Amadeo, Cesarini, Bayo, habían varios marcados ahí como culpables de la derrota, ¿no? De esa derrota. Vos lo vas periodizando un poco el libro, por capítulos, Sí, y ahí el primero se llama del tricampeonato al fatídico 9 de diciembre, ¿no? sí, ¿Cómo caracterizás esa primera etapa de River, sí. de este Es momento? como que si el ganar el tricampeonato, River se transformaba en el segundo equipo argentino en
salir tricampeón, ¿no? Había salido Racing antes, ¿no? claro. Da la sensación como que se aflojó, ¿no? Ganó el tricampeonato y los dos campeonatos siguientes, los tres campeonatos siguientes, ya no es el mismo equipo. Habían vendido a Sibori, que era la gran estrella, ¿no? Claro. Surge Hermindo Nega, que era un jugador, yo no lo vi jugar, o muy poco lo vi jugar, pero Una leyenda, ¿no? una leyenda, ¿no? De haber sido un crack, pero recién asomaba, era muy joven. Eh, y River empieza a bajar el nivel, ¿no? Hasta el año 62, ¿no? Hay un campeonato que sale segundo, pero sale segundo como recuperando en las últimas fechas, no estuvo, creo que en el 60. Pero en el 62 arma un muy buen equipo porque compra a Luis Artime, ¿no? Que era un 9, tampoco vi jugar mucho, pero era una especie de goleador tremendo. Sí, claro. Y en su primer año en River ya hace más de 20 goles, y River llega a la penúltima fecha, creo que compartiendo el primer puesto con Boca, y justo toca el superclásico en la Bombonera el 9 del 12, o sea, la fecha del partido reciente en el Bernabéu. Claro, y ese partido termina un escándalo porque faltando 5 minutos le dan un penal a River, que estaba perdiendo 1-0 y que con el empate quedaba mejor en goles quedaba mejor ubicado que Boca porque tenía mejor diferencia de gol, ¿no? Y patea Delem, que era un jugador brasileño, sí. Y Roma, el tanque Roma, el arquero de Boca, se adelanta, no sé, 700 metros. Además, si ves las imágenes, ahí también hay imágenes fílmicas, ¿no? Y hay muchas fotos. Lo que te impresiona es la cantidad de gente que está parada atrás del arco y casi pisando el campo de juego, ¿no? Directivos, fotógrafos, ¿no? Una cosa que hoy en día no. Y el referee no hace patear el penal de vuelta por más que fue flagrante. O sea, hay unas fotos de Roma, lo ves, pero adelantadísimos, ¿no? Claro. Y hasta, es curioso porque yo entrevisté a Daniel Onega, el hermano de Armindo, que jugó mucho tiempo también en estos años, y él me dice que él lo entiende al referee, que era la Bombonera, que el penal no había sido del todo alevoso, que ya era bastante que le hubiera dado a River un penal en la Bombonera, en ese marco, y que hacerlo patear de vuelta hubiera provocado Claro, absolutamente. Pero esa es una derrota que yo creo que marcó, yo digo en el libro que me parece que marcó más a River y a sus jugadores ese momento que la final de Peñarol, ¿no? Que obviamente también fue un masazo, pero me parece que esa derrota en la Bombonera fue un antes y un después, ¿no? O sea, a partir de ahí, a River ya cada año le representa una especie de estigma el objetivo de ganar el campeonato, ¿no? Porque esa derrota se ve que dolió mucho, que en el folclore debe haber sido muy heavy, ¿no? O sea, las cargadas y ese tipo de cosas. Y yo creo que cuesta arriba empieza ahí, para River y su posibilidad de ganar campeonato. El segundo periodo que coincide exactamente con el periodo de Ilia en la presidencia, ¿no? 63-66, vos hablás de segundos afuera, ¿no? Que es un término boxístico, pero bien aplicado acá. ¿Cómo fue esa etapa de River? Bueno, esa es la que termina con la final de la Libertadores, ¿no? Pero es una etapa, a mí me encanta esa etapa porque, como digo en el libro, ahí surgen varios jugadores que yo después llegué a ver jugar y que me parece que fueron muy emblemáticos. Yo ya mencioné a los hermanos Onega, aparece Pinino Más, aparece el Indio Solari, que es un jugador que no sé si muchos recuerdan, por ahí lo recuerdan más como técnico. Vos lo debés recordar como técnico, me imagino. Sí, totalmente. Le dio un campeonato. Se destacó mucho como técnico, pero otro jugador que no llegué a ver jugar, pero por todos los registros era un gran mediocampista, ¿no? Aparece el Loco Gatti, como que River compra Atlanta para que haga de suplente a Amadeo, ya proyectando el pronto retiro de Amadeo, ¿no? Había que reemplazar a Amadeo, ¿no? No era fácil, ¿no? ¿Qué te parece? ¿No? Y además Gatti venía con todo ese aura de provocador, de payaso, ¿no? Loco. Muy excéntrico, diciendo que él iba a reemplazarlo a Amadeo
Ujú. llana, enseguida, a la vez que decía que admiraba, el arquero que más admiraba era Amadeo, esas cosas que tiene Gatti, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, como te digo, bueno, vienen Matosas y Cubilla, dos uruguayos de gran nivel, ¿no? Ujú. Ahí River empieza a armar unos equipos tremendos, me parece, ¿no? 63 a 66, ahí hay como 3 subcampeonatos más el segundo puesto en la Copa. Yo creo que ahí se ve un River de un tremendo nivel, porque Pinino, Artime, Cubilla, Solari, ¿no? Sí, La sola mención de jugadores. eso. Y bueno, pero nada, o sea, basta recordar el Mundial de Inglaterra, ¿no? Creo que alguna vez Claro, lo charlábamos eso. claro, sí, 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 totalmente. Solari y Armindo eran los ejes del mediocampo, Era, Pinino y Artime, era los, un equipo de River prácticamente. y bastante, sí, Claro, sí. sí, sí. Tenía mucho nivel ese equipo, ¿no? Claro, totalmente. Después venía otra mención que también corresponde con un cambio de época, donde ya el rock aparece y aparece en el título Sí, el rock también. Nos siguen sí, pegando abajo, ¿no? sí. Esta Eso es mención a genial, Charlie. porque ahí yo metí ese título, famoso hit de Charlie, porque Sí, eh, cuando se habla del partido del 68, que River empata con Vélez ujú, en un triangular, River, Vélez y Racing habían salido primeros en el Nacional 68, entonces ujú, tienen que desempatar. Vélez corría con ventaja porque tenía mejor diferencia de gol, entonces si terminaba viendo de igualdad de puntos, se sabía que Vélez ganaba, era campeón. claro, River le gana a Racing, ujú, le toca después con Vélez, con lo cual si River ganaba, era campeón. era Chao. campeón. Sí. Y van 1-1 y faltando muy pocos minutos, un defensor de Vélez que portaba el mismo apellido que yo, en la línea del arco ataja un cabezazo que iba adentro, Ujú, de un jugador de River que iba adentro. Y el referee, te acordarás del tremendamente controvertido Guillermo Nimo, ¿Cómo cobra un no? foul, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Te acordás de Inolvidable. Nimo? Sí, inolvidable. Bueno, termina cobrando un foul que fue después de la mano, ¿no? Sí, sí. Y yo encontré un registro de Charlie diciendo que él había estado en la cancha ese día. No solo Ah, eso, mirá, sino que por la injusticia, ¿no? De los epítetos que sí, animo, que él había ido con los pibes, con unos sí, amigos, supongo, sí, sí. y que a partir de ese día se hizo hincha de River, que Mirá, con los amigos querían quemar el estadio, y, eh, eh, y yo después averiguando, claro, Charlie era de Caballito, y yo sí, leí por algún lado que, o él, alguna declaración suya, que tenía parientes que eran de San Lorenzo. Entonces por eso él iba bastante a la cancha de San Lorenzo. claro. Eh, Claro, entonces me porque acordé, él iba acá al Damaso Centeno, al Caballito, efectivamente. claro, 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 sí, sí. andaba por esa zona siempre. Entonces, nada, me pareció que nos siguen pegando abajo a Y la luz de esa es muy anécdota linda en que ese, quedaba bien, ¿no? es muy linda la mención al flaco, ¿no? Al flaco Spinetta Ah, sí, que sí. tanto tuvo que ver con River, ¿no? Un tipo que vivía cerca de la cancha, que contaba que algunos Sí, personajes de River tuvieron que ver en su vida hasta musical, ¿no? sí, totalmente, ¿no? La banda en general, porque el Flaco es el más conocido, obviamente, de Claro, Almendra, pero del Huercio jugaba al básquet en River, eso no lo puse, pero claro, Rodolfo García era fanático de River claro, también. sí. Y el Flaco, lo interesante es que era vecino de Aureliano Gomeza, que era el preparador físico de River durante décadas, Machín le decían. Chin, Lo conoció viejo ya, pero que Machín era dice amigo de que, la familia del Flaco. claro, Y que el, dice que le dio la primera guitarra, ¿no? Decía, sí, exacto, claro, exacto. Y lo llevaba a la concentración. Entonces el Flaco conocía jugadores y claro. después creo que aflojó un poco. Después ya no le daría el tiempo para ir, pero siempre siguió muy ligado a River y bueno, la famosa canción de Pecado Rabioso, ¿no? El anillo del Capitán El anillo del Beto, que Capitán Beto, ¿no? Bueno, pareciera, él dice que pareciera no. que tiene que ver con el Beto Alonso, ¿no? Y Pareciera, ¿no? sí, y habla de un banderín de River Plate, entonces Claro, claro, totalmente. sí, sí, a mí eso sí, me encantó poder ligar. Después entrevisté a un jugador que no sé si te acordás,
puntero izquierdo que era el suplente de Pinino Más, Jorge Giso. Sí, claro, cómo no. Y Giso me contó que él lo había conocido al flaco también porque él era del Bajo Belgrano, entonces, Claro. eh, sí, Y eso me acá contó. pasamos a un capítulo freudiano, ¿no? Donde dice la mística del sufrimiento. Sí, Hay ya una mística, para el 71, 72, hay una especie de mística al sufrimiento, ¿no? sí, Aguantar los sí, trapos, sí. digamos. Aguantar los trapos, podríamos decir. Sí, ya era esa época, ¿no? Yo cuando empiezo a ir a la cancha ya los trapos estaban a full, ¿no? Era parte del folclore de las hinchadas, ¿no? Yo no sé bien, creo que es a primera mitad de los 60 que uno ve las imágenes en las tribunas y todavía no están los trapos, ¿no? Las banderas Claro, alargadas. sí. Ya segunda mitad de los 60 sí. Y Ujú, cuando yo claro. empiezo a ir a la cancha, sin duda. Ujú, Y lo del sufrimiento es porque no, ya de entrada a mí me toca ver unos campeonatos donde River arranca espectacular. El equipo de Didi, claro. yo arranco con el equipo de Didi, el técnico Sí, brasilero que claro, sí, sí. Gran jugador. River contrata cuando lo raja la Bruna, ¿no? En el 70. Y, y ya ahí el sufrimiento venía como un poco lo que te contaba de lo que se ve contra Peñarol en el 66, ¿no? Un Claro. equipo que juega, bueno, ahí era el juego bonito, le decían. Sí, sí, Eh, claro. y Es sí, que, un fútbol de súper alta jerarquía, ¿no? Y con toque y gambeta y goles y de golpe se perdía como el envión, ¿no? Y ujú, River empezaba a caer como decís vos, ¿no? Se volvió una cosa un poco freudiana, como que claro. la psicología empezaba a aparecer ahí en las mentes de los jugadores que se Claro. iban trabando, ¿no? Se iban, sí, como nublando y eso Como decía, terminaba costando muy caro, ¿no? como vos citás a Sabela, ¿no? Que jugó ahí entre el 74 y el 78, que decía diferentes maneras de perder campeonatos, ¿no? Es muy fuerte la frase, ¿no? Es muy fuerte. Yo tuve la enorme suerte de poder entrevistarlo a Sabela Pachorra, como le decían en Claro, River, ¿no? Pachorra. Sí, Casi un año antes de que falleciera en su casa, las afueras de La Plata, ¿no? sí, sí. Porque fue genial, o sea, fue una lección de fútbol tremenda, ¿no? De escucharlo hablar y, y era conmovedor, porque yo veía los esfuerzos que él hacía para acordarse de cosas, para contarme específicamente lo que yo quería, que era que me hablara de sus recuerdos de su época en River, ¿no? Claro, Y sí, salta esa frase, sí, es genial esa frase, porque es tal cual, maravillosa, es maravillosa. genial. Te Y iba a después hay preguntar otras si... citas, Sí, sí, no, perdón, sí, sí. No, no, contame. después hay otras citas de él que yo menciono que son igualmente geniales, ¿no? Un tipo brillante, ¿no? Tipo Brillante. brillante, tipo Linda persona, afectuoso, aparte. divino, divino el cómo me recibieron él y su señora y en su casa, ¿no? Siendo quién era él, ¿no? Ya Grosso, retirado, pero un grosso. Te grosso iba a total. preguntar dos cosas para ir redondeando. Una, si, Sí, si pudiste advertir que en estos años de sequía, estos 17 años de lucha, como se decía, mermó la cantidad de hinchas, se mantuvo, se incrementó. ¿Qué pasó con tanto desencanto, ¿no? A nivel numérico sí, de lo que era la sí. afición de River. Sí, como te decía, viste, generalmente River arrancaba muy bien y entonces ahí tenías estadios llenos y todo el entusiasmo, toda la expectativa de que finalmente ese sería el año que iba a romper Pero, la racha nefasta. Y salvo que River, sí, yo solo veía una merma cuando algunos años, el metro del 71, el mm, metro del 73, por ejemplo, me acuerdo, sí, todo el 74, que fue muy mediocre la actuación del equipo. En esas instancias ahí sí se notaba mucho, no estaba esa filosofía del aguante que uno aprecia ahora, claro. ¿no? No existía eso. Ujú, Existía la pesadumbre, la crítica, el pesimismo, y eso generaba una merma, y de golpe ibas al Monumental, faltando 6 fechas, cuando el equipo ya no claro, tenía chances, y veías muchos claros, ¿no? claro, Y eso increíblemente hoy no pasa, eso mm, ahora hay como un espíritu, ¿no? Que tiene que ver, supongo, con eso que se llama el aguante, que hace claro. que aunque el equipo ya no tenga chances, igual la gente acompaña, ¿no?
Bueno, tenemos que terminar sin duda hablando de la Bruna, ¿no? Sí, por de lo que supuesto. significó la llegada de la Bruna y los cambios que Sin produjo duda, finalmente, ¿no? sin duda, sin Contanos un duda. poquito de qué significó la Bruna en ese momento, ¿no? Clave. Y bueno, lo increíble de la Bruna es que más allá de todo lo que significó como jugador, ¿no? Tuvo muchos años el récord de presencias, hasta que Amadeo lo Sí, pasa. Hasta el día de hoy es el máximo goleador, está la estatua, ¿no? Eso. Y como técnico lo increíble es que yo, por ejemplo, lo entrevisté a Omar, a Omar Labruna, sí, y le empiezo preguntando por las primeras. Él tiene 3 experiencias como técnico. Ahora, la primera experiencia, que duró unos 7, 8 meses, creo, nadie se acuerda, y él logró que el River saliera subcampeón, perdiendo el campeonato contra Independiente, ahí nomás, en la penúltima fecha, ¿no? Omar no tenía idea que su papá había dirigido a River esos claro. meses del 63, porque vino de reemplazo de Minela, creo. Sí, de Minela. Después vuelve y está 3 años y sale 4 veces subcampeón. 2 veces igualando el primer puesto, una de esas contra Independiente, Claro. y perdiendo por diferencia de gol, ¿no? Eh, y lo echan habiendo salido subcampeón, ocupando el primer puesto, ¿no? Y lo Claro. traen después del 75, porque mientras iba a otros equipos le iba muy bien. Saca campeona central por primera vez en su historia. Ha estado en A Talleres también, ¿no? Talleres, que Claro. digamos, jugaba a los nacionales, pero en un equipito. Bueno, hace una campaña tremenda. Entonces, bueno, después de ese muy mediocre 74, la dirigencia de River lo va a buscar corriendo, Claro, ¿no? claro, claro. Eh, y él ahí, bueno, la famosa entrevista que le hace Juvenal en el gráfico, dice, si vuelvo a River es para sacarlo campeón, de otra manera no vuelvo. Y Mm, eso pone una presión en la comisión directiva y le empiezan a comprar grandes jugadores, ¿no? Yo claro. el que más, o sea, si tengo que nombrar uno de esos, es sin duda Roberto Perfumo, ¿no? Que a mí me, Fútbol, Mariscal. el Mariscal, cuando yo lo vi jugar al Mariscal, no podía creer la Claro. categoría, ¿no? Y ya tenía 32, 33 años, ¿no? Sí, sí, sí. Y infunde un grado de confianza, ¿no? El JJ, el Beto, que eran cracks, Claro. pero hacía 2 años por lo menos que venían jugando en un nivel más o Ujú. menos, ¿no? Sí, sí. Después de haber sido grandes promesas y haber tenido muy buenos campeonatos, ni bien aparecieron, ¿no? Y de golpe vos los veías transformados. Claro. Y Sí. claramente algo tenía Angelito, ¿no? Porque empiezan a jugar todos en un nivel tremendo. La primera Ujú. rueda River la gana por 8 puntos, si no me equivoco. En la segunda vuelta aparece otra vez el fantasma freudiano y Claro. empiezan a Claro. flaquear, ¿no? Y a empatar y perder partidos que no estaban en los cálculos. Y encima, cuando se recomponen y ya están ahí, se declara una huelga. O sea, Claro. típico de Sí, esos sí, años de sí. River, ¿no? Claro, Tienen claro. que ir a jugar el partido de la penúltima fecha que decidía la suerte de River y su campeonato con pibes de la tercera y la cuarta. Claro. Eh, y bueno, pero después, bueno, él sale campeón y tanto el Beto como el Pato Filiol en sus memorias dicen que él les había dicho, una vez que ustedes ganen un campeonato, ya van a ganar, ya van a venir varios más, ¿no? Y es lo que Y termina así fue. ocurriendo, Y ¿no? así fue. Así Así fue. fue. ¿Y cómo Entonces, fueron esos festejos del 75? tremendos, tremendos. Yo hasta el día de hoy no vi nada parecido. O sea, sí, cuando River, yo estoy más atento a los festejos de River, ¿no? Cuando Claro, le claro. gana Boca, sí, puede ser que, pero no sé si no fue aún más impresionante. Fue un desahogo, imagínate. No sé si Total. vos te acordás, ¿no? Pero Sí, fue sí, me un acuerdo, me acuerdo. desahogo Lo viví de afuera, pero me acuerdo perfectamente. Sí, pero sí, una locura. Una yo locura. creo que no había, si vos eras hincha de River y no saliste a la calle es porque Claro. estabas enfermo o eras Era, demasiado grande porque o era demasiado demasiado, chico. demasiado Pero, gallina. En el peor exacto. sentido. Pero Claro. yo me acuerdo que era una cosa descomunal, ¿no? No eran al nivel de los festejos de los mundiales ganados por Argentina, Lógico. pero ahí nomás, ¿eh? Ahí En nomás. Buenos Aires, por lo menos, ahí Sí, fue nomás. desbordante, totalmente desbordante, ¿no? Qué, Totalmente inte- desbordante. qué interesante esto de que los apodos que se ponen de una manera negativa termina
la hinchada Sí, convirtiéndolo en positivo, ¿no? es Los re loco, Bostero por un lado, Gallina por el otro, que es ya muy son curioso. como motivo de orgullo, ¿no? Ya a esta altura del Sí, partido. sí, 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 por eso no tuve problema en ponerle el título que le puse, ¿no? Además, Eh, también, que además remite a tu apellido también, por supuesto, sí, como bien. eso es muy loco. Eso es una Absolutamente. nota de color ahí, sin duda. Ahí lo decís en el prólogo, ¿no? También. Bueno, Que yo Claudio, estaba acostumbrado a que me cargaran por... claro, porque Gallo era la época de las cargadas en la primaria, era seguramente, ¿no? Y te referían a la cuestión de género, ¿no? Si Claro, podían, te metían el, no sé, la versión femenina del nombre, ¿no? Entonces, claro, bueno, gallo, gallina, era... claro. En este caso iba perfecto. Bueno, Sí, Claudio, te agradezco un encima, montón y muchas gracias, mucho éxito con el libro, que seguramente va a ser un éxito. Y bueno, súper interesante, ¿no? Este momento de River, que además, bueno, entran unos detalles sumamente interesantes con personajes, algunos olvidados. Ahí encontré a Baudillo Jáuregui, por ejemplo, mencionado, ¿no? sí, Que aparece muy sí. poco, ¿no? Aparecen algunos que yo creo muchos hinchas de River no tienen mayor registro, ¿no? Ni recuerdan. Ese tipo de cosas me divertía mucho, ¿no? Redescubrir. Ahí está es- el oficio, ahí aparece el oficio, y sí, de alguna manera podríamos decir, sin duda, sin duda. Pero absolutamente. te agradezco un montón, la verdad que siempre un placer charlar de fútbol con vos. Que sos un apasionado del fútbol también, y te agradezco mucho sobre todo porque el libro acaba de salir y que me des este espacio, la verdad que aprecio muchísimo. Bueno, Klaus, te mando un abrazo y ya nos tomaremos alguna cervecita por ahí. Dale, sin duda. En algún pub de Que- Londres, como supimos hacer. Dale, Así que que no pase tanto tiempo. un abrazo enorme. Muchas Abrazo muy gracias. grande, Felipe. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias. Listo. Chao, chao. Nos vemos.